proyecto de ley está pasando desapercibido y es el proyecto de la congresista Isabel Cortés, más conocida como Chabelita, respecto de un cambio en el reparto de las utilidades a los trabajadores. ¿Cuál es el problema con esta iniciativa? Acá te lo contamos. En primer lugar, un poco de contexto. El artículo 29 de la Constitución, en efecto, reconoce la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Asimismo, el decreto legislativo 892 desarrolla que se encuentran obligadas al reparto de las utilidades entre sus trabajadores las empresas que generan rentas de tercera categoría. El proyecto de ley de Chabelita va por esta línea, es decir, busca modificar y ampliar el artículo 2 de este decreto legislativo, poniendo una participación en las utilidades que antes no existía en sectores como el sector hidrocarburos, señalándoles que sea un 8% de la renta anual el que se reparta a sus trabajadores. ¿Cuál es el problema con esto? O mejor dicho, ¿qué es lo que no ha previsto la congresista Chabelita? No solo el análisis costo-beneficio, del cual hablaremos más adelante, es bastante deficiente, sino que además en la actual coyuntura de crisis económica, ampliar el reparto de utilidades a un sector que invierte bien en el Perú solo haría al Perú menos atractivo para invertir, por lo que los inversionistas preferirán otros países donde no hay pago de utilidades laborales como Colombia. En segundo lugar, además de que para sustentar este proyecto lo comparan con figuras anglosajonas como el Stock Options, que tiene varias diferencias con el reparto de utilidades tal y como está regulado en el Perú, lo cierto es que su análisis costo-beneficio deja mucho de qué desear. Algo en lo que siempre pecan los congresistas es ver solo una parte del problema, es decir, solamente ven de qué manera su proyecto de ley va a beneficiar, pero no de qué manera va a tener efectos indirectos. Es así como Chabelita sustenta en que esto generará mayores beneficios para los trabajadores, principio de primacía de la realidad, mayor equidad, mayores beneficios para el fisco, pero no hay ni una sola palabra respecto a cuál podría ser el efecto contraproducente contra las empresas, por lo menos aquellas que entran en el scope del decreto 892. Es así que, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta que a la hora de que las empresas calculan la rentabilidad de un proyecto de inversión, se considera cuánto de la renta generada por los dueños terminará siendo apropiada por los mismos. De esta forma, en el proyecto no se ha analizado cómo esto afectaría, por ejemplo, al sector hidrocarburos. En tercer lugar, no es la primera vez que Chabelita propone modificar tal decreto legislativo. De hecho, ya había un dictamen que reunía los proyectos de ley 456 y 783, aprobado por la Comisión de Trabajo en 2022, que reunía proyectos de Chabelita y de Sigrid Bazán, también para modificar este decreto, pero ya no solo para ampliar el reparto en otros sectores, sino también para subir el porcentaje a un sector en específico, que era el sector minero, de un 8% a un 10%. Esto, por supuesto, también era contraproducente, dado que implicaba sin duda una caída en la rentabilidad e inversión. La carga fiscal del sector minero en el Perú asciende a 47% de las utilidades de las empresas, y con un incremento en la participación de los trabajadores en esas utilidades en la magnitud que se estaba planteando en ese proyecto de ley, aumentaría un nivel que está muy por encima de otros países mineros. En México el porcentaje es 48.5%, en Australia 44.3%, en Chile 40.7% y Canadá 35.5%. De hecho, y para concluir, el abogado laboralista Jorge Toyama para Diario Gestión también señaló en una misma línea que en la actual coyuntura de crisis económica, con una inversión minera que se reduce, elevar el reparto de utilidades a 10% solo haría al Perú menos atractivo para invertir.